Do you have some explanation for that? We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Apollo. What the hell is that? No, Tango. Tango. Aquí en este programa y por primera vez en México se entregó la primicia de del desarrollo de un nuevo concepto y revolucionario de tecnología que he venido hablando, que es la nanotecnología. Así es. Comenté precisamente en el mes de abril que la NASA me proporcionó información, imágenes, mediante una exposición que hubo ahí interna de todos sus científicos, que fue invitado a través del doctor Adriano Campo, y que me honró con darme una información selecta, extraordinaria, que la NASA estaba desarrollando en ese instante. Pues la NASA, hace unos días, el 14 de enero, acaba de desplegar en su página, que se puede consultar en www.nasa.gov, y usted va a ver ahí una información que es verdaderamente extraordinaria. Acaba de publicar la NASA en un desplegado sobre el viaje de sus nanocirujanos. O sea, estamos hablando de que la NASA está empezando a sacar ya la información al mundo sobre los avances de esta nanotecnología que supera todo tipo de realidad anterior, Omar, porque aquí incluso hay una parte del desplegado que dice que, semejando precisamente al viaje fantástico, una pequeña nave está introducida en el cuerpo humano, y luego más abajo dice, nada más que esto no es Hollywood, esto es ciencia real, así lo dice el desplegado. Así es que, lo que te decía hace un momento, distinguir ya hoy en día la línea de la ficción con la realidad, verdaderamente hay que estar muy al tanto del avance de la ciencia para saber si estás dentro o fuera de esta línea, o sea, antes o del otro lado de la línea, ¿me entiendes? Así es, y esto además que comentas es muy ilustrativo. Seguramente buena parte del público vio esta película de Viaje Fantástico, donde una nave se introducía al cuerpo de una persona, ¿no? Y recorría todo el organismo, pasando todo tipo de peligros o de aventuras. Así es. El desplegado de la NASA dice: científicos financiados por la NASA desarrollan naves nanoscópicas capaces de internarse en el cuerpo humano y reparar problemas célula por célula. El desarrollo de esta tecnología, como he venido diciendo, escuche usted bien, respetable público, va a ser revolucionario en el mundo, va a exigir que cada país incluso modifique sus leyes, porque esa tecnología va a introducirse al cuerpo humano, va a ser dirigida a través de ingenieros médicos, es una nueva rama que se va a abrir en el servicio a la salud, y conjuntamente médicos serán los responsables, y las leyes serán necesarias para deslindar responsabilidades, ya que un mal uso, un error, sería catastrófico, y por lo tanto es importante modificar leyes para el deslindar responsabilidades. ¿Qué te puedo decir a ti, Omar? Tú estás muy entendido de estas cosas. Pues seguramente como lo ha hecho la propia clonación, que también ha tenido que modificar legislaciones completas, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto la NASA? Ya lo hemos dicho aquí en ese desplegado. Permítame, me voy a estacionar un poco en ese artículo, porque créame, esto es extraordinariamente importante. Ojalá usted haga el favor de censarse en esta noticia. Créame, es muy importante. La NASA, pensando en que la estancia prolongada de astronautas en un medio de gravedad cero, lo he venido diciendo, o sea, crea afectación orgánica al cuerpo, se descalcifican los huesos, se deterioran los tejidos. Entonces, si se pone un médico físicamente en ese viaje,
obviamente el médico también se vería afectado por las mismas circunstancias. Así es. Otra cosa muy importante que afecta a los astronautas es la radiación del medio, la alta radiación que emite el Sol, pero también la del medio interestelar. Las naves, aunque están protegidas, y también los trajes, no son lo suficientemente aislantes de esta radiación, y por lo tanto afectan y entran partículas que a modo de una trayectoria balística atraviesan nuestras células, y al atravesar nuestras células en algunos casos destruye el DNA, lo altera, y entonces en algunos momentos de la duplicación de estas células se hará una duplicación incorrecta y viene un principio de cáncer. Cuando esto sucede, pues la célula que se ve afectada en este momento, cuando es bombardeada por la radiación, estos agujeros que se crean en su membrana son de momento cerradas por proteínas que se le conocen como la CD95. Estos robots, estos cirujanos, tendrán la programación adecuada para detectar a estas células que tienen precisamente estas enzimas, y estos robots van a quitar la enzima y van a regenerar la membrana de la célula. Incluso si encuentran un patrón de DNA alterado, entonces esa célula la van a destruir. No van a permitir que se siga reproduciendo de una manera incorrecta una duplicación original. Bien, entonces esto pues obviamente es revolucionario. Es que son máquinas, o sea, no son orgánicos, o sea, no son... Esto que le estoy comentando, Omar, está antibióticos. del artículo de la NASA, le recomiendo que usted lo lea. Incluso ahí hay imágenes muy interesantes donde explica el bombardeo en las células, cómo esas se destruyen, cómo se regeneran incluso de manera incorrecta, cómo la radiación pasa a través de las estructuras del DNA y son alteradas, y cómo a su vez hay otras imágenes donde usted verá estos robots como prácticamente están inmersos en el torrente sanguíneo y checando, vigilando, sondeando, revisando célula a célula de las que van pasando en su alrededor. Una vez más, la ciencia espacial al servicio de la salud de los hombres. Sí, fíjate que sí, y fíjate que también han desarrollado una tecnología que el mismo astronauta podrá inyectarse en caso de alguna anomalía. Si considera que en su cuerpo está sucediendo algo adverso o quiere verificar la condición de los tejidos, entonces habrá una inyección que llevará unas partículas fluorescentes. Entonces al inyectarse, esas partículas irán caminando en el cuerpo y ellos a través de unos lentes especiales podrán ver precisamente si la constitución de su cuerpo es la adecuada y que podrá ser revisada de manera tecnológica por ciertos dispositivos en la nave. Increíble. También del mismo modo se está desarrollando en este momento membranas muy especiales, serán membranas que podrán ser, fíjate muy bien, Omar, se podrán conectar a los sensores nerviosos, en terminales nerviosas en la cutícula, entonces en la córnea del ojo, y Houston va a ver a través de estas membranas lo que el astronauta está viendo. Además de que, entre otras cosas, esta será un gran sensor pues para medir tensión sanguínea, entre otras cosas, desde el cuerpo, en fin, o sea, el pH, o sea, estará midiendo cosas muy interesantes. Les recomiendo mucho que lean este artículo. O sea, no es ciencia ficción, esto es una tecnología que se está desarrollando y créame, se está perfeccionando. El doctor Drexler, que es el más avanzado en lo que es en estudios de nanomedicina, bueno, ese doctor comenta que para dentro de unos 7, 8 años, 10 a lo mucho, esta tecnología estará a disposición del público, o sea, de la gente ordinaria. O sea, no sería nada más para astronautas. Es muy pronto. Sí, realidad, bueno, pues es mucho el avance. Lo que pasa es que eso no se ha comentado. Apenas se está empezando a comentar. Ya se han encontrado propiedades de nuevos materiales generados a través de técnicas, de nanotécnicas, en el sentido de que se están desarrollando nanotubos de carbono, han encontrado propiedades específicas en el centro de ellos, ¿sabes? Usted se imagina el tubo, cuando usted lo carga de energía, sucede que ahí en medio se crea un efecto energético que se le llama vórtice, o se le llama también
se le llama vacío cuántico, donde se genera una cantidad de energía tal que, según los científicos, aunque no se ha comprobado ya que no se ha llegado tan a fondo todavía de esta investigación, pero los científicos piensan de una manera seria que ahí se están alterando en mucho las propiedades dimensionales y subdimensionales, fíjate muy bien, no dimensionales sino subdimensionales también de la materia. Podremos encontrar nuevos conceptos de plasma, o sea, muy distintos a los que actualmente la física maneja, conoce, como el caso del NUGAS, y obviamente podemos encontrar con esto soluciones o campos de estudio nuevos para que la tecnología siga avanzando y siga explorando rumbos para que el hombre pueda aprovecharlos precisamente para su beneficio. El hombre quiere ir a las estrellas, Omar, sí, está preparando todo para ellos. No, estoy seguro, y por eso debemos sentirnos orgullosos. Somos por naturaleza exploradores, y ya nos hagamos nuestro mundo para explorar, y ahora queremos llegar a las estrellas. Yo estoy seguro que nuevas generaciones lo verán. Por eso, Omar, aprovechando que estoy haciendo este comentario sobre los nanocirujanos que está dando a conocer la NASA como ya consecuencia de sus adelantos, recuerde usted que ellos llevan varios años en este estudio y en este desarrollo, y también recuerde que la primicia, se lo repito, fue en este programa en abril de 2001 cuando se dio a conocer. El día de mañana, este mismo día, a las 13 horas de este día, se va a celebrar el aniversario del programa OVNIS, un fenómeno inteligente, en el cual tengo el honor de estar en ese staff, cubriendo la coordinación de ciencia y tecnología de este staff. Bueno, ahí en esas conferencias que se van a dar por parte de mis compañeros, los vigilantes que han elaborado un trabajo extraordinario, en lo que van a presentar dentro de unas horas. También mi compañero y amigo Daniel Muñoz, que arduamente ha trabajado para presentar algo extraordinario. Como siempre. Y se diga el señor liceo Jaime Maussan, que va a estar al final de todas las conferencias, pues siempre con su información privilegiada. Hay una sorpresa en lo que va a entregar. Yo le recomiendo mucho al público que, si tiene interés, no nada más los avances de nanotecnología, sino de verlos, estén en esa conferencia, en esas conferencias. Las voy a presentar, ustedes van a ver, por ejemplo, los robots que se están utilizando, que se están diseñando, para hacer limpieza precisamente dental. Vaya. Sí, impresionante, así es. O sea, están pensando en todo. Esto va además a quitarle toda la chamba a los... Hay robots, hay nanorobots que van a hacer limpieza de la dermis, de la epidermis. Hay nanorobots que van a estar enfocados exclusivamente a vigilar todas las infecciones virales en el organismo. Increíble. Y van a estar especializados y programados. Va a haber nanorobots que van a estar cuidando la oxigenación de los glóbulos rojos, de tal forma que podrán oxigenar muchas veces más que incluso un glóbulo rojo. Vaya, es que la nanotecnología es importante. Está abriendo un nuevo o nuevos mundos. ¿Quiere usted ver sobre ese mensaje que llegó en Chilbotón? ¿Quiere ver usted el comparativo y el análisis? ¿Quiere que le explique? ¿Quiere ver cómo se logra la hibridación en la que ellos nos proponen en el mensaje? ¿Quiere ver cómo son los interferones y cómo se aplicarían a eso? No, está impresionante todo eso. ¿Sabía usted que el genoma humano, Proyecto Genoma Humano, ha revelado que del genoma 22 de la herencia de la mamá se guarda la historia de la especie y que no muta, pero que en la del hombre sí muta? Ah, caray. ¿Sabía usted que en la hibridación que ellos nos proponen mutan la herencia del papá y la de la mamá la dejan intocable? Ah, qué interesante. Vaya, cheque usted, vea todo esto. Esto es muy importante. Mañana a la 1:00 p.m. Bueno, pues fíjate, gracias Omar, fíjate que precisamente la última que vimos fue esa zona que está en Marte, que tiene una tecnología, pero créeme, no hay en este momento una sonda ahí, o que ha sido lanzada con el nivel de tecnología los japoneses le instalaron a esa zona. Es impresionante el estudio que está haciendo esta zona sobre Marte. Realmente esta zona sí está estudiando muchos aspectos a Marte. No se ha perdido, al menos. No, está funcionando de manera excelente. Se está pensando en breve
ya sabes que el punto más riesgoso para una sonda cuando llega a Marte es cuando entra en órbita. Es el momento cuando casi todas las que se han perdido ha sido el momento en donde es cierto, se han desaparecido, o sea, pierde el control y adiós. Pero pues déjame decirle, o como digo yo, pelas, ¿no? Sí, quedó claro. Entonces fíjate tú que están pensando seriamente instalar una sonda que sea una especie como de nodriza, como controladora de todas las ondas que lleguen y de alguna forma entrar en órbita. Prácticamente sería una sonda que estaría vigilando, incluso tendría la suficiente inteligencia para poder dar instrucciones y manipular la entrada en órbita de las subsecuentes ondas sin necesidad de la intervención o la decisión humana. ¿Sabes por qué es esto? Porque el tiempo que tarda en llegar a Marte una orden puede ser decisivo para que la sonda se pierda en la entrada de órbita. Entonces se desea que ahí esté instalada una sonda madre para que esté cuidando y regulando las entradas precisamente, las sondas subsecuentes a este planeta rojo. Ah, vaya, muy interesante. Después de esta sonda que le comentaba yo, la Nozomi, pues también tenemos otra que es la sonda polar. Esa sonda actualmente está en el polo norte de nuestro mundo y ahí prácticamente está vigilando cómo llega el plasma o el viento solar o gases de alta energía provenientes del Sol, cómo interactúa sobre el polo norte de nuestro planeta y cómo se forman las auroras boreales. Hay otra sonda que veremos más adelante en donde al mismo tiempo registra que la aurora boreal que se está formando en el polo norte, simultáneamente, como si fuera su gemelo y su réplica, se está formando en el polo sur. Eso se ha encontrado y es muy interesante. Es un fenómeno inusitado. Así es. Pero, bueno, también más bien sería natural, ¿no? Porque lo está haciendo como un efecto mismo de la llegada del viento solar interactuando con nuestro campo magnético, que es nuestro protector, nuestro benefactor, con respecto a la inclemencia de radiación del Sol. ¿Cómo se llamaría la aurora en el sur? Igual, aurora austral. Austral, ¿no? Exactamente. Ahora, fíjate tú en ese aspecto. Estas mediciones que están haciendo del plasma, junto con otra sonda que vamos a ver dentro de un momento, que es la sonda, las NOE, están revelando que mucho de la pérdida de la capa de ozono, en la capa de ozono, y perdonen la redundancia, es precisamente más que por la influencia de fluorocarbonos, que por supuesto afectan, está comprobado, es también por el viento solar. Mira qué interesante. Parece ser que en ese caso aquí sí nos está jugando mal el sol y nos está afectando en la piel que nos cubre de la radiación ultravioleta del sol. Así es, entiendo la atmósfera misma. Bueno, pues esa zona polar, pues prácticamente, como te comento, está observando el campo magnético de la Tierra en el Polo Norte, está revisando el plasma de manera permanente, hace imágenes ultravioletas de cómo interactúa el viento solar en el Polo Norte, por otro lado, estudia la ionosfera en esa región de nuestro mundo. O sea, ahí es donde precisamente se está descubriendo la manera como afecta de manera tan radical el viento solar en las capas superiores de nuestro mundo. Otra sonda se le llama la RXTE. Esta sonda es conocida como la sonda o el explorador emisión de rayos X. Esta sonda prácticamente lo que está haciendo fue lanzada en 30 de diciembre de 1995, y esa sonda lo que hace es estudiar al universo en rayos X, como también lo hace la sonda Chandra, que también ya hablamos de ella. Está interesante. ¿Qué pueden ver estas sondas con rayos X? Buena pregunta. Fíjate que lo que realmente están viendo son agujeros negros, porque los agujeros negros, esos discos de acreción, o sea, en las fronteras entre la materia y el mismo agujero negro, crea
esa fricción crea una emisión de rayos X extraordinaria. Bueno, pues eso es una forma precisamente de detectarlos. O sea, la huella de ese invisible, como es invisible caminando sobre la nieve, pues no ves al ser, pero ves las huellas que deja en la nieve. Así es. Bueno, pues de la misma forma, la huella que deja este agujero negro es la emisión poderosísima de su radiación en rayos X. Que al encontrarse con otro rayo X de pronto aparece. No entendí, me agarraste en curva. Mencionabas que la sonda observa con rayos X. Sí, Omar, está observando de manera permanente y vigilando el universo y ha encontrado agujeros negros. Incluso han de saber que está estudiando un agujero, un sistema de agujeros, de 2 agujeros negros caníbales. ¿Cómo lo ves? Oye, está impresionante esto. A ver, o sea, un agujero negro, comienza otro agujero negro, pues eso está interesante. Entiendo. Sí. O sea, de veras está extraordinario lo que se está ahorita registrando. También estudia las estrellas de neutrones, estudia los pulsares, y también, por supuesto, cualquier tipo de emisión en cuanto a algún evento, por ejemplo, de colisión de galaxias, si se está dando ahí emisión en rayos X, obviamente es detectada y mapeada por esta sonda RXTE. Sin embargo, existe también otra sonda que se llama la SAMPEX. Recuerden que vamos en orden alfabético. Así es que después de la R empezamos con las S. Así es. Y entonces la sonda SAMPEX es un explorador prácticamente de partículas tanto alrededor del Sol como también de nuestra magnetosfera, en nuestro mundo. Y esa sonda fue lanzada por allá el 3 de julio de 1992 y tomó órbita, o sea, entró en su órbita precisamente unos días después, estamos hablando de unos 6 días después, estamos hablando del 9 de julio del mismo año 92, y la órbita casi la tomó circular, fíjate, está en un radio que no oscila entre 520 y 670 kilómetros, o sea, no varía, está casi es una órbita circular. La forma y su trayectoria, si tú te imaginas el ecuador de su planeta, pues el ecuador está a 82 grados, o sea, casi perpendicularmente al ecuador está este plano de esta sonda. Y esta sonda, bueno, pues esta sonda prácticamente, como te estoy diciendo, tiene por objetivo estudiar, vigilar las emisiones del Sol, sobre todo en altas partículas, y sobre todo también cómo interactúa nuestra magnetosfera. Tú dirás, bueno, pero la otra también está estudiando la interacción del campo magnético con el solar, pero lo está haciendo en el Polo Norte. Y esa sonda pues está tocando otras partes del cuerpo, del planeta, y obviamente está estudiando cómo en otras zonas donde el viento no llega de una manera tan directa, cómo afecta y cómo varían, si crean vórtices, y en fin, todo esto, ¿no? Claro, ¿cómo cuántas sondas hay orbitando? En este momento 32. O viajando. 32 en ese momento. Entonces, bueno, es natural pensar que algunas tengan la misma función. Sí, bueno, sí, tienen las mismas funciones, pero estudiando diferentes partes del Sol, del planeta, incluso también del Sol, como claro. La SOHO, ahorita vas a ver, y otras más, ¿no? Por ejemplo, otras en Marte, y otras que incluso, como la Stardust, que está programada para ir precisamente a visitar a un viejo amigo que es un cometa, que se va a acercar en breve aquí a nuestro mundo, pues se va a acercar precisamente para tomar muestras de su material, de la estela, y nos va a traer las muestras en el año 2006 para ver de qué está compuesta esta estela. Se piensa que podemos encontrar materiales primigenios en la formación del universo o de la misma nube planetaria, o sea, donde se formó el Sol y los planetas, o incluso algunas otras sorpresas se pretenden buscar ahí. Bueno, pues la otra sonda precisamente es NOE, que es un explorador que estudia el óxido nítrico en el universo y también en las capas superiores del mundo. Esta sonda fue
prácticamente lanzada el 26 de febrero de 1998 y entró precisamente en órbita también unos 6-7 días después. Y esta sonda está viendo la alta incidencia, o sea, cómo el viento solar afecta mucho el nitrógeno que se encuentra en las capas superiores de nuestro mundo, y se está pensando el choque de esta alta energía del viento solar con el nitrógeno crea algunos elementos que puedan ser derivados y afecten a la capa de ozono, como en nuestro caso, que lo vamos a hacer un momento, o incluso si puede a la larga crear una transformación radical en la ecología de nuestro mundo. Por cierto, la sonda polar que mencioné hace un momento, esa también está observando desde el Polo Norte la migración de animales que viven en zonas frías, precisamente en relación con la presencia del viento solar, la generación de auroras boreales y también, por supuesto, en la alta o baja energía del campo electromagnético en su mundo, dependiendo del viento solar. Que de hecho es una teoría para explicar por qué las migraciones siempre son tan precisas, ¿no? Sí. Porque los animales llegan y siguen una ruta precisa al lugar donde se van a parear, ¿no? Sí, y dime una cosa más, ¿no te has enterado tú de repente que las ballenas de repente van más allá de donde tienen que ir? Sí. Se pensaba que sí era la cuestión termal, pero yo tengo una pregunta, ¿termal? Pues esos animales pueden, cohabitar regiones que son prácticamente hostiles al ser humano. Heladas. O sea, completamente heladas, o sea, vamos en estado de congelación y prácticamente ellos habitan perfectamente ahí. Entonces, por cuestiones termales, pues se está pensando, se está descubriendo, se está viendo que no es precisamente por cuestiones tanto térmicas para su reproducción. Se está descubriendo que cuando las migraciones se desvían o se alejan más allá de sus puntos límites o sus puntos críticos, obviamente se está también derivando en que hay máximos solares o hay perturbaciones importantes provenientes del norte del campo magnético. Porque has de saber que el viento solar donde más pernocta es en el hemisferio norte de nuestro mundo, sobre todo en el Polo Norte. Ahí, como un paraguas, prácticamente el sol de la Tierra está siendo protegido por el campo electromagnético y va dejando una estela electromagnética como si fuera un cometa. Nuestro mundo va dejando una estela magnética, y si lo vieras desde lejos, desde el punto de vista magnético, pues nos veríamos como un cometa. Estoy seguro. Todo muy interesante. Bueno, la otra sonda, la SOHO, que se ha mencionado mucho, pues esa está monitoreando de manera permanente la densidad de partículas que vienen del Sol en su viento solar. Por cierto, ahorita hay 4 fotones por centímetro cúbico en este momento que está llegando, claro, en la parte donde ahorita hay Sol en nuestro mundo. Está también cuidando con mucha precisión el tipo de fuerza del mismo viento solar, o sea, está monitoreándolo de manera permanente, y obviamente es también una de las ondas que nos va diciendo, nos avisa si hay una perturbación. Está estudiando las manchas solares, la capa magnética y la capa eléctrica del Sol. Esas ondas exclusivamente para hacer un ojo permanente sobre ese increíble astro que, te repito, es el sustento de nuestra casa, que es el sistema solar. Así es. Otra pregunta quería yo plantearte. Estas, la mayor parte, han sido lanzadas por los Estados Unidos. ¿Mencionas una japonesa? ¿Cómo no? En el caso de la SOHO fue patrocinada por la Agencia Espacial NASA y también por la Agencia Espacial Europea. De hecho, las dos agencias controlan precisamente esta sonda. Depende de dónde está la sonda en relación con nuestro mundo. Porque recuerda que nuestro mundo está girando alrededor del Sol. Claro. Entonces, una temporada es controlada por la Agencia Espacial Europea y otra temporada es controlada por la NASA. Curiosamente, así se la dividen. Es una buena pregunta. En el caso de la Nozomi, por supuesto que es esa, y es de las raras, supongo que ellos han empezado recientemente su experiencia aeroespacial, ¿no? O más bien
su aventurero espacial, aunque seguramente toda la tecnología que tienen les ha permitido avanzar rapidísimamente. Sí. Fíjate que están aprendiendo mucho y están integrando mucho lo que es la tecnología espacial. Te repito, la Nozomi es una tecnología, pero de veras de vanguardia. Sí, o sea, sí, no escatimaron tecnología para destruir el planeta rojo. O sea, ellos no pensaron en enviar cada 2 años con 50 días una nueva sonda. Ellos enviaron una para estar estudiando de manera permanente y un largo tiempo. Sí, seguro que lo han hecho bien. Y por otro lado, los soviéticos, o más bien los rusos, ellos tienen... Fíjate que en ese momento no tenemos aquí ahorita registrado nada precisamente que lo estén ellos vamos patrocinando. Tenemos otra sonda que es la Stark 2, que es la que te mencionaba hace un momento, que fue lanzada el 7 de febrero de 1999, y esta está en viaje precisamente a un cometa, a la trayectoria de un cometa, es el cometa Will 2, y este cometa se debe cruzar con él más o menos allá por el año 2004, y se pretende tomar muestra de la estela de este cometa. ¿Y sabes cómo lo van a hacer? Pues lleva unos accesorios que los va a exponer al medio espacial cuando esté cruzando el área de la estela, y estos accesorios van prácticamente forrados de una sustancia que se llama aerogel, que es un material, es un sólido que el 99.8% es aire y el 0.2% es sólido. O sea, se le llaman sólidos porosos. Este material fue descubierto y fue realizado precisamente por la Universidad de Chicago en el año de 1902. O sea, tiene 100 años. Así es impresionante. Esa es la diferencia, yo creo, en años que nos está llevando precisamente la tecnología y el avance científico allá en NASA. Increíble. Pero además, decía yo también, el siglo del mayor avance científico y tecnológico. Tenemos una llamada, Rodolfo, ¿te parece? ¿No? Vamos a tomarla antes de que nos caiga encima el tiempo, que ya sabes que es cruel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Eric Suárez. Eric, gracias por llamar. Te está escuchando Rodolfo. Pues aquí a Rodolfo Garrido, primero que nada, para felicitarlo, lo escucho todos los domingos. Y también para hacer una pregunta, ¿no? Gracias, qué amable eres. Aquí me tienes a tus órdenes, por favor. Bueno, este es un poquito así de... Bueno, va a otro tema diferente a lo que han comentado ahorita, pero me gustaría ver si me podría hablar usted, acerca de los anillos que tienen los planetas, porque pues hasta hace poco yo nada más tenía conciencia un dicho de Saturno, ¿no? Pero pues también sé que Urano y otros planetas tienen esos anillos, ¿no? También los tiene el Sol. ¿Sabía usted? No, eso sí no lo sabía. Pues el Sol también tiene sus anillos y han sido vistos 2 veces por los astrónomos. En el año de 1973, 1972 por última vez, fueron vistos por condiciones de un eclipse en especial. Esos anillos que se encuentran a una distancia por medio de 2 millones de kilómetros de su superficie. Ahora, hay 2 tipos de anillos que usted puede estudiar, o te voy a hablar de ti, perdóname, que tú puedes estudiar con precisión. Los anillos que son formados por el mismo efecto gravitacional de un mundo, que en este caso se van hacia el ecuador, obviamente a las zonas más rápidas por efecto de gravedad, o sea, por la misma fuerza centrífuga, crea y su gravedad crea ese efecto, ese camino, esa ruta, en donde prácticamente se juntan todos los fragmentos de cristales, rocas, que son susceptibles a ser arrastrados por esta gravedad, y en este caso, fíjate muy bien, estamos hablando de mundos que son grandes, en el caso de Júpiter, en el caso de Saturno, fíjate qué interesante, o en el caso del Sol, que también pues es el astro o es el cuerpo más grande precisamente de nuestro mundo. Pero hay otro tipo de anillos. Esos anillos, vamos a llamarles los anillos materiales, que son los que te acabo de hablar ahorita, ¿sí? Y hay otros anillos que son los anillos energéticos o anillos de radiación, como en el caso de nuestro mundo, existen unos anillos de radiación que se llaman Van Allen, y cuando el viento solar llega y chocan en su campo electromagnético, las partículas de alta energía caminan sobre las líneas del campo electromagnético,
tocan los anillos de radiación y empiezan a girar como si fueran enormes resistencias, cuando alrededor de nuestro mundo estas partículas a la velocidad de la luz, y van disminuyendo su velocidad obviamente, estas partículas van perdiendo esa energía gracias a esta resistencia natural, y conforme la pierden se convierten en iones y se integran gradualmente precisamente a la ionosfera de nuestro mundo. Y de esa ionosfera se obtiene la materia prima desde el punto de vista energética para que haga una reacción con las moléculas de agua y sea posible la lluvia en nuestro mundo. Quiero aclararte que sin esto no llovería en nuestro mundo. No sé si te conteste. Pues sí, pero realmente y se me hace muy interesante, ¿no? Por supuesto, además que muchos de los ciclos naturales que se rigen ecológicamente gracias al efecto y la combinación de la ionización provienen de ahí, ¿sabes? Bueno, sí, Jaime, nada más te quiero cerrar toda la información que hace un momento te estaba comentando. También estoy en contacto con el director de la Sociedad Planetaria, esta misma que fundó Carl Sagan, el señor Louis Friedman, quien es quien patrocina, o el mayor patrocinador del proyecto SETI en el Cono Sur. Él también está muy pendiente de todos los avances que se están llevando a cabo. Incluso hay una cita ya pactada con él y con el doctor Guillermo Lemarchand para que ellos vean una estadística de todas las personas que se han acercado asociada con el tipo de preguntas o sugerencias o comentarios que nos están haciendo llegar. Pero ¿qué sugerencias, qué preguntas? Bueno, pues un sector de nuestros amigos nos han sugerido algunas ideas de cómo ellos pueden ubicar y que nosotros lo podamos también ubicar en función de su mensaje. Por ejemplo, ellos dan una coordenada del centro de la galaxia, ya que el mensaje recibido no salió de nuestra Vía Láctea por el tiempo que transcurrió precisamente ese mensaje de ida y de vuelta, por lo menos calculado. El mensaje no salió de la Vía Láctea, entonces precisamente ellos, muchos de nuestros amigos han sugerido que se dé de referencia precisamente la línea de emisión de la misma, del mismo mensaje con respecto al centro de la galaxia, con la finalidad de crear un paralaje y de alguna manera establecer una coordenada precisamente de ubicación de su mundo, de donde ellos nos están enviando. El público también sugiere mucho que comentemos, que iniciemos una plática sobre lo que ellos saben de su origen especie, que es hasta qué punto han logrado entender el origen también del universo, si conocen más fuerzas asociadas a las que nosotros conocemos como universales. También mucha inquietud hay sobre que nos platiquen sobre su tipo de tecnología, su ciencia, su medicina, hasta dónde está llegando. Y también es muy común, casi en todos los casos, que nos comenten, o sea, vamos incitarlos a que nos comenten cuál es su concepto de la divinidad, si existe un Dios para ellos o no, si existe religión en sus mundos o no, si también ellos tuvieron algún problema de contaminación, cuántos años tienen de evolución o de conocimiento de su evolución, o sea, de origen de su especie, qué tanto saben o qué tanto han logrado manejar de su propio genoma, o sea, de su propia constitución genética prácticamente en esto se encierra la mayoría de las preguntas, pero esas en el lado de las positivas, porque hay otro sector del público que nos ha sugerido que nosotros avisemos que no se acerquen a nosotros, que estamos viviendo un mundo muy conflictivo, lleno de guerras, donde hay muerte, donde hay incomprensión, no hay armonía, que estamos destruyendo una ecología. También hay público que precisamente nos pide que de alguna manera se les comente y prevenirlos que no se acerquen también. Por otro lado, solicita el público también que preguntemos que si han llegado a nosotros cuáles son sus intenciones. También nos preguntan si conocen otras civilizaciones en las cuales ellos han establecido algún contacto.
También nos solicitan si ellos es el único medio de comunicación a través de microondas o si existe otro sistema de comunicación. Prácticamente en todo eso que te menciono, Jaime, se encierran los conceptos, las ideas, los comentarios del público. Pues sin duda alguna que son muy interesantes, solo que para mí resulta un poco difícil entender cómo haremos preguntas. En el mensaje original no hay preguntas, más bien es información. Entonces me parece, por ejemplo, muy interesante la primera que mencionabas, de establecer el destino o la dirección de la señal con respecto al centro de nuestra galaxia para establecer este paralaje.